Bienvenidos a las lecciones de Escuela Sabática 2024, el libro de Marcos. Escuela Sabática para adultos, alumnos y maestros. Tercer trimestre. Lección número 11. Apresado y juzgado. Bosquejo del estudio. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección de Escuela Sabática y déjanos tu comentario de la lección. Decía, Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos 14:36. Los capítulos 14 a 16 de Marcos son conocidos como el relato de la pasión porque describen el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Como fue señalado en la lección 9, los últimos 6 capítulos de Marcos cubren apenas cerca de una semana. La mayoría de los eventos allí registrados ocurren el jueves y el viernes de la semana de la pasión. La muerte de Jesús tiene lugar el viernes, y su resurrección, el domingo. La lección de esta semana se centra en Marcos 14. Inolvidable. Las acciones de Judas. La traición. Lee Marcos 14, 1 al 11. ¿Qué dos historias están entrelazadas aquí y cómo se complementan entre sí? Marcos 14:1 indica que habían transcurrido 2 días desde la Pascua. Esta reunión ocurrió probablemente el martes de noche o el miércoles de esa semana. Los líderes religiosos tenían un plan y un momento oportuno para llevarlo a cabo. Solo necesitaban un medio para alcanzar su objetivo, y provendría de un lugar sorprendente. Este pasaje es el quinto relato sándwich de Marcos. 1. Marcos 14, 1 al 2. Buscan cómo prender a Jesús. 2. Marcos 14, 3 al 9. El perfume derramado. 3. Marcos 14, 10 al 11. Judas traiciona a Jesús. La historia del complot contra Jesús está conectada con la de una mujer que ungió la cabeza de Jesús con un costoso perfume. Dos personajes paralelos realizan acciones opuestas, mostrando un irónico contraste. El asombroso obsequio que la mujer ofreció a Jesús contrasta con la perfidia de Judas al traicionar a su Señor. En este evangelio no se consigna el nombre de ella. Él, en cambio, es identificado como uno de los 12. El valor del regalo de ella es declarado. El precio de la traición de él es solo una promesa de dinero. No se da una razón específica por la que ella hace esto, pero los invitados a la cena quedan consternados por lo que consideran un gran despilfarro, equivalente a la paga de casi un año de trabajo, cuando el perfume es derramado sobre Jesús. Él interviene, sin embargo, en defensa de ella y dice que lo que acaba de hacer será incluido en la proclamación del Evangelio al mundo en memoria de ella. Es algo inolvidable. En efecto, los 4 evangelios registran esta historia de una manera u otra, probablemente a causa de las palabras de Jesús al conmemorar la acción de esta mujer. La traición de Judas también es inolvidable. Marcos da a entender que su motivación fue la codicia. En Marcos, el contraste entre María y Judas es asombroso. El relato refleja nuestra situación ante Dios: o amo a Dios, entregando todo como esta mujer, o sencillamente lo traiciono por las migajas que ofrece este mundo. No hay término medio. En la vida cristiana, mientras algunos eligen traicionar a Jesús cada día en cosas sencillas, otros deciden amarlo, servirlo y serle fiel en las pequeñas cosas. Si le hemos fallado al Maestro, todavía hoy estamos a tiempo para volvernos. Como Judas se nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos de nuestros errores. Ocultando su traición tras un beso, Judas entregó a Jesús. Marcos 14, 43 al 45. A partir de ese momento, los sucesos se desencadenan rápidamente. 1. La turba prende a Jesús, verso 46. 2. Pedro defiende a Jesús y hiere a un siervo, verso 47. 3. Jesús critica la forma en la que es arrestado, versos 48 al 49. 4. Los apóstoles abandonan a Jesús, verso 50. 5. Un joven, probablemente el propio Marcos, casi es arrestado, versos 51 al 52. La última cena. El nuevo pacto. Lee Marcos 14, 22 al 31 y Éxodo 24, 8. ¿Qué gran relevancia para la fe cristiana se encuentra en este relato? Marcos 14, 12 observa que este es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. La cena se realizaba al atardecer del jueves. Aquel año, el día de la Pascua comenzó al atardecer del jueves y concluyó al atardecer del viernes, cuando los judíos comían el Cordero Pascual sacrificado durante el día. Ya entrada la noche del jueves, Jesús se reunió con los 12 en el aposento alto. En ese momento instituyó un nuevo pacto, el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios, representado en el pan y el vino. Marcos 14, 22 al 25. El nuevo pacto, al igual que el antiguo,
Debía ser ratificado con sangre, Éxodo 24:8, Hebreos 9:22, Marcos 14:24. En Éxodo 24:8, cuando se ratifica el pacto, Moisés rocía al pueblo con la sangre de los sacrificios y dice: Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes acerca de estas cosas. Es llamativo el hecho de que en la Cena del Señor, instituida aquí por Jesús, no se hace mención alguna al Cordero de la Cena Pascual. Esto puede deberse a que Jesús es el Cordero de Dios, Juan 1:29. El pan de la Cena del Señor representa su cuerpo. El nuevo pacto, compara con Jeremías 31:31 al 34, es sellado con la sangre de Jesús, la cual está representada por la copa y su contenido. Él dice: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada en favor de muchos. Tras cantar el himno y salir del aposento, Jesús realizó 3 asombrosas profecías. 1. Anunció la huida de sus discípulos, Marcos 14:26 al 27, Zacarías 13:7. 2. Anunció su resurrección, Marcos 14:28. 3. Anunció la triple negación de Pedro, Marcos 14:29 al 31. Estas predicciones juegan un papel importante. ¿Cuándo fue la última vez que participaste en la Cena del Señor? Es un error pensar que debo estar bien para participar de la Cena del Señor. Sin embargo, si te das cuenta en el relato, Judas participa de la cena. Aun cuando ya estaba en su corazón traicionar al Maestro. Jesús pudo haberle dicho que no era digno de participar o que se cohibiera de participar. Sin embargo, era una oportunidad para Judas volverse de su mal camino y volverse a Dios. Al escribir sobre el tema, Elena de White hace la siguiente exhortación: nadie debe excluirse de la comunión porque esté presente alguna persona indigna. Cada discípulo está llamado a participar públicamente de ella, y dar así testimonio de que acepta a Cristo como Salvador personal. Todos los que descuidan estos momentos de privilegio divino sufrirán una pérdida. Acerca de ellos se puede decir con acierto: no estáis limpios todos. El deseado de todas las gentes, página 628. En otras palabras, cuando participo de la Cena del Señor, simplemente me estoy bautizando otra vez, estoy aceptando a Jesús como mi Salvador personal. No participar es rechazar esa invitación, lo que se traduce en una gran pérdida espiritual. Getsemaní. La copa del sufrimiento. Lee Marcos 14:32 al 42. ¿Qué pidió Jesús en oración en Getsemaní y cómo fue contestada su oración? Jesús oró al Padre: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Dejando atrás la ciudad amurallada de Jerusalén, donde habían comido la Pascua, Jesús y sus discípulos cruzaron el valle de Cedrón en dirección a un jardín en la ladera del Monte de los Olivos. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite, lo que sugiere que había una prensa para procesar aceite de oliva en las proximidades. La ubicación exacta del jardín es desconocida, pues los romanos talaron todos los olivos del monte durante el asedio a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cuando llegaron al jardín, Jesús dejó allí a sus discípulos, y fue más lejos en compañía de Pedro, Santiago y Juan. Pero luego deja también a los 3 y prosigue solo. Este distanciamiento sugiere que Jesús está cada vez más aislado, y solo mientras hace frente a su sufrimiento venidero. Jesús ora pidiendo que la copa del sufrimiento le sea evitada, pero solo si es la voluntad de Dios, Marcos 14:36. Usa la palabra aramea Abba, que Marcos traduce como padre. El término no significa papá, como algunos han sugerido. La palabra usada por un niño para dirigirse a su padre era Abi. Sin embargo, el uso de la expresión Abba, padre, lleva en sí un toque de vinculación familiar estrecha. Jesús ora pidiendo la supresión de la copa del sufrimiento, pero se somete a la voluntad de Dios, compara con el Padre Nuestro en Mateo 6:10. En el resto del relato de la pasión, resulta obvio que la respuesta de Dios a la oración de Jesús es no. No suprimirá la copa del sufrimiento porque la salvación se ofrece al mundo por medio de esa experiencia. Cuando enfrentamos dificultades, es alentador tener amigos que nos apoyan. En Filipenses 4:13, Pablo se refiere a hacer todas las cosas por medio de uno que nos fortalece. Muchos olvidan lo que dice Filipenses 4:14, que comienza con, sin embargo. El texto dice, sin embargo, bien hicieron en participar en mi tribulación. Esto es lo que Jesús deseaba en Getsemaní. 3 veces acudió a sus discípulos en busca de consuelo. Sin embargo, cuando se trata de nosotros, en lo primero que pensamos es en abandonar la iglesia, porque sencillamente los hermanos no nos visitaron en el momento de enfermedad, o no nos dieron asistencia ante un problema económico u otra situación. A veces, aunque suene duro, eso tiene que pasar para poner a prueba nuestra fe. Ver si nuestra fe depende de elementos externos o depende de una íntima relación con nuestro Dios. ¿Quién nunca nos abandona, cuando todos se han ido? Las acciones de amigos y enemigos.
Los amigos huyen. Marcos 14, 43 al 52. Es sorprendente que uno de los colaboradores más cercanos de Jesús lo entregara a sus enemigos. Los evangelios no entran en grandes detalles acerca de la motivación de Judas. Pero Elena de White escribe lo siguiente: Judas tenía, naturalmente, un fuerte amor por el dinero, pero no siempre había sido lo bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado, el deseado de todas las gentes. Página 663. La traición es en sí misma algo que resulta horrorosa para todos, incluso para quienes se valen de los traidores. Ver Mateo 27, 3 al 7. Pero la acción de Judas es particularmente repugnante porque él procura ocultar su traición bajo el disfraz de la amistad. Él da instrucciones a la muchedumbre para que arresten al hombre a quien bese. Parece que Judas quería que su perfidia quedara oculta de Jesús y de los otros discípulos. Es penoso, pero todavía eso pasa hoy. Personas que nos aseguraron su lealtad, terminan hablando mal de nosotros, criticando y siendo los enemigos más horrendos. Esta es otra etapa sumamente difícil por la que Jesús pasa. Es sumamente difícil ser traicionado por alguien tan cercano. Sin embargo, Jesús entendía que Dios en este proceso difícil estaba obrando su voluntad. Cuando pasas por un proceso difícil, ¿piensas que es la voluntad de Dios? ¿Cómo te ayuda a saber que Dios está usando eso malo a tu favor? ¿Quién eres? Juicio y negación. Lee Marcos 14, 60 al 72. Compara cómo respondió Jesús ante los acontecimientos y cómo lo hizo Pedro. ¿Qué lecciones podemos aprender de las diferencias? Encontramos ahora el último relato sándwich de Marcos. 1. Marcos 14, 54. Pedro se acerca a Jesús. 2. Marcos 14, 55 al 65. Jesús es juzgado. 3. Marcos 14, 66 al 72. Pedro niega a Jesús. Marcos 14, 53 al 59, describe el momento en que Jesús es traído ante el Sanedrín y la primera parte del juicio. Se trata de un ejercicio de frustración. Los líderes tratan una y otra vez de hacer valer sus acusaciones contra Jesús. El escritor del Evangelio destaca que el testimonio era falso, y que los testigos nunca se pusieron de acuerdo. Finalmente, el sumo sacerdote se levanta y se dirige directamente a Jesús. Al principio, Jesús no responde. Pero entonces, el sumo sacerdote, invocando a Dios como testigo y en su nombre, ver Mateo 26, 63, exige que Jesús responda si es el Mesías. Jesús admite franca y directamente que sí y cita Daniel 7, 13 y 14, que describe al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios viniendo en las nubes del cielo. Esto es demasiado para el sumo sacerdote, quien rasga sus vestiduras y pide que Jesús sea condenado, lo que es concedido inmediatamente por el concilio. Los líderes comienzan a humillar a Jesús escupiéndole, cubriendo su rostro, golpeándolo y pidiéndole que profetice. Mientras Jesús está dentro siendo juzgado y dando un testimonio fiel, Pedro está fuera dando un reporte falso. Esta es la sexta y última historia sándwich en Marcos y, aquí, la ironía es particularmente aguda. Aquí hay dos personajes paralelos, Jesús y Pedro, realizando acciones opuestas. Jesús da un testimonio fiel. Pedro, uno falso. Pedro es abordado en 3 ocasiones por una sierva y por espectadores y en cada ocasión niega cualquier asociación con Jesús, incluso maldiciendo y jurando. En este punto, un gallo canta por segunda vez. Pedro recuerda entonces súbitamente la predicción de Jesús de que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Se quiebra y llora. He aquí la impresionante ironía. Cuando terminan de juzgar a Jesús, le cubren los ojos, lo golpean y le ordenan profetizar. La idea era burlarse de él, pues no podía ver quién lo golpeó. Sin embargo, en el mismo momento en que ellos están haciendo esto, Pedro está negando a Jesús en el patio, cumpliendo así una de las predicciones de Jesús. En consecuencia, Pedro demuestra, al negar a Jesús, que este es el Mesías. ¿Qué palabras de esperanza le dirigirías a alguien que, aun queriendo seguir a Jesús, fracasa a veces en su intención? ¿Quién de nosotros no ha fallado a veces al no hacer lo que sabemos que Jesús quiere? Como Pedro, en un momento de la vida espiritual podemos ser un brillante paladín por la causa de Jesús. Pero al día siguiente, vacilamos y nos convertimos en el villano inesperado que lo traiciona. Sin embargo, la historia de Pedro no termina en derrota. Guiado por el Espíritu Santo, Pedro recordó las palabras de su maestro, y se arrepintió y se convirtió en un pilar de la comunidad cristiana. No importa lo lejos que hayamos ido. Hoy es una linda oportunidad para volvernos a Jesús. Dios te bendiga.